¿Alguna vez han conocido a alguien que vive más para su perfil de Facebook y para la iglesia que para su propia felicidad? Mi tía Regina es la reina de ese mundo, pero su corona de santidad se le está cayendo a pedazos. Para que entiendan esto, tengo que presentarles a la protagonista, mi tía Regina. Ella tiene 46 años y es la menor de 10 hermanos. Sí, mi abuela no perdía el tiempo. Regina siempre fue la especial. Llegó a nuestra ciudad cuando todavía estaba en la secundaria, con esa cara de «yo no rompo un plato». Pero la realidad era otra. A los 17 años, mientras todavía cargaba los libros del instituto, se involucró con un tipo llamado Jorge. Él estaba en el ejército en ese entonces, ya saben, con su uniforme bien planchado y esa actitud de autoridad que a Regina le encantaba. El problema fue que, antes de terminar la escuela, Regina salió con su domingo 7. Se quedó embarazada. En una familia tan numerosa y de raíces antiguas, eso fue un escándalo total. ¿Cuál fue la solución de Regina? En lugar de simplemente afrontarlo, se refugió en la religión evangélica más conservadora que encontró. Se casó con Jorge por la iglesia, se puso el velo de la rectitud y decidió que, a partir de ese momento, ella sería el ejemplo de moralidad para todos nosotros. Se volvió esa tía que te mira de arriba a abajo si usas una falda corta o si te ve un tatuaje. Se enderezó a base de juzgar a los demás. Pero lo que Regina no sabía es que reprimir la naturaleza de una persona es como intentar tapar un volcán con un dedo. Tarde o temprano, la presión hace que todo vuele por los aires. Quédense, porque ahora verán cómo Regina moldeó a su hija como si fuera una muñeca de porcelana, sin saber que la porcelana se rompe fácil. Imagina crecer en una casa donde tu ropa, tus amigos y hasta tus pensamientos son filtrados por el filtro de Dios de tu madre. Esa fue la vida de mi prima María, la niña perfecta de la familia. Regina y Jorge criaron a mi prima María bajo un régimen casi militar. Jorge, con su mentalidad de cuartel, y Regina, con su fanatismo religioso, crearon una burbuja asfixiante. A María no la dejaban ir a fiestas, no podía usar maquillaje llamativo y, por supuesto, salir con chicos estaba prohibido a menos que fueran hombres de bien de la congregación. La pobre María creció con las riendas cortas. La podaron tanto que, a veces, en las cenas familiares, ella ni siquiera hablaba si su madre no le daba permiso con la mirada. Era triste verla así, siempre con la cabeza baja, asintiendo a todo lo que decía Regina sobre la decencia y la familia tradicional. Eventualmente, María conoció a un chico. Vamos a llamarlo Ricardo. Ricardo era, sobre el papel, el yerno soñado para Regina. Trabajador, serio, también de la iglesia, y lo mejor de todo para los domingos de asado. Sabía cocinar de maravilla. En los churrascos de la familia, Ricardo era el alma de la fiesta. Mientras Regina presumía de su hija casada y su hogar bendecido, Ricardo nos preparaba la mejor carne que hayamos probado. Regina estaba en su peak de realización personal. Tenía la foto perfecta para presumir ante sus 10 hermanos, la hija casada, el marido trabajador y la vida santa. Todo parecía un cuento de hadas de la sección de religión, hasta que un día, sin previo aviso, la puerta de esa casa se cerró para siempre. Ahora viene la parte donde el guión de Regina se sale de control y la realidad le da un golpe de realidad que todavía no puede procesar. ¿Qué pasa cuando la familia perfecta deja de serlo ante los ojos de la sociedad? Para mi tía Regina, el divorcio de su hija no fue una tragedia personal, fue una humillación pública. Un día, de la nada, nos enteramos de la noticia. María y Ricardo se divorciaban. Nadie sabe exactamente qué pasó entre 4 paredes. Algunos dicen que la presión de Regina era demasiada.
Otros que simplemente se dieron cuenta de que se casaron por presión y no por amor. El punto es que María, a sus 30 años, decidió que ya no podía más. Cualquier madre normal habría abrazado a su hija, le habría preguntado, ¿estás bien? O le habría abierto las puertas de su casa. ¿Pero Regina? No. Para Regina, el divorcio es un pecado imperdonable, una mancha en su currículum de madre ejemplar. Cuando María intentó volver a casa de sus padres buscando refugio emocional, Regina le cerró la puerta en la cara. ¡A su propia hija de 30 años! La rechazó. Le dijo que no podía vivir bajo su techo si no estaba bajo la bendición del matrimonio. Fue el fin de la picada. Mi tía estaba más preocupada por lo que iban a decir las hermanas de la iglesia que por el hecho de que su hija estaba sola y con el corazón roto. Afortunadamente, otra de mis tías, que tiene un corazón de oro y no es nada fanática, la acogió en su casa. Ahí fue donde empezó la verdadera transformación de María. Pero no se equivoquen. María no se quedó llorando en un rincón. Lo que vino después fue el nacimiento de una mujer que Regina ya no pudo reconocer. Prepárense, porque vamos a ver cómo una oveja negra nace cuando se cansa de que el pastor la maltrate. Hay un dicho que dice, no hay nada más peligroso que alguien que ya no tiene nada que perder. María perdió su matrimonio y el apoyo de su madre, pero ganó algo mucho más valioso, su libertad. Después de 3 décadas viviendo en una caja, María explotó. Fue como ver una película de adolescentes, pero en una mujer de 30 años. Por primera vez en su vida, María empezó a hacer todo lo que Regina consideraba del diablo. Se hizo su primer tatuaje, una pieza hermosa en el antebrazo. Empezó a usar ropa que ella misma elegía, no la que parecía un uniforme de monja. Y lo que más le dolió a mi tía, María empezó a salir, a ir a fiestas y a disfrutar de una cerveza fría con sus amigos. Para Regina, ver a su hija con una lata de cerveza en una foto de Instagram era como ver al mismo Lucifer brindando. María nunca fue realmente devota, simplemente estaba encubada, escondida bajo la sombra de su madre. Ahora ella vive como le gusta. Se ríe más fuerte, camina con más seguridad y, lo más importante, ya no pide permiso para existir. Mientras tanto, mi tía Regina sigue siendo la más fofoqueira de la familia. Siempre habló de la vida de todos, criticando los hijos de los demás, presumiendo que los suyos eran perfectos. Y miren ahora, tiene a la oveja negra oficial de la familia y, honestamente, yo lo amo. Amo ver cómo se le cae la máscara. Pero la negación de Regina ha llegado a niveles casi ridículos, buscando refugio en un lugar que parece sacado de una serie distópica. Vamos a ver cómo terminó el primer año de esta nueva realidad y la solución desesperada que Regina ha encontrado. ¿Se puede estar en una fiesta y ser la persona más infeliz del mundo? Mi tía Regina nos dio una clase magistral de amargura durante este último año. El resultado de todo este drama se vio claramente en Navidad. Fue el primer año que María no pasó las fiestas con nosotros. Estaba lejos, en un lugar donde se sentía libre, rodeada de gente que la acepta como es, probablemente brindando por su nueva vida. ¿Y Regina? Regina pasó la noche de cara cerrada, con una nube negra sobre la cabeza. Estaba decepcionada, avergonzada y, sobre todo, furiosa porque ya no tiene el control. Lo más curioso es su reacción. En lugar de reflexionar y pensar, oye, tal vez alejé a mi hija por mi rigidez, se ha hundido más en el fanatismo. Ahora vive realizando cadenas de oración en su casa a todas horas y se ha vuelto asistente asidua de lo que llamamos la iglesia de pared negra. Ya saben, esas iglesias modernas, con luces de neón y estética oscura, que intentan parecer cool,
pero que por dentro siguen con el mismo discurso conservador de siempre. Ella cree que rezando más o diezmando más va a curar a su hija de su libertad, como si ser feliz fuera una enfermedad que se quita con oraciones. Es triste y a la vez un poco patético ver cómo prefiere aferrarse a una estructura religiosa vacía antes que abrazar a su propia carne y sangre. Al final del día, esta historia no es solo sobre una tía difícil, sino sobre una lección que todos deberíamos aprender sobre el amor y la libertad. Quédense para la reflexión final, porque esto nos toca a todos de una forma u otra. Caín. Es increíble cómo el ideal de familia tradicional y perfecta puede ser, en realidad, una broma pesada. Al final, lo único que Regina logró con su molde doentio y religioso fue quedarse sola con sus prejuicios. Me da una satisfacción enorme ver a María libre a los 30 años. Nunca es tarde para empezar a vivir por uno mismo. A veces, las personas como mi tía necesitan sufrir un poco ese golpe de realidad para entender que el mundo no gira en torno a sus reglas morales. La religión debería ser un puente hacia el amor, no un muro para separar familias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen en su familia a una tía Regina que vive de las apariencias o conocen a alguien que, como María, tuvo que romper con todo para poder respirar? Cuéntenme sus historias en los comentarios, los estaré leyendo. No olviden darle like al video si les gustó este story time y suscríbanse para más historias de la vida real. Nos vemos en el próximo video.